Ahí estamos. Lunes, Lunes 2, 2 de marzo 2014. 2015. 2 de marzo de 2015. Estamos en un hotel en las inmediaciones del Jirón de la Unión, esquina con la Avenida Emancipación, en pleno centro de Lima. Apreciado amigo, nos habíamos quedado en que ingresamos al capítulo de tu trabajo en el Formaviar. Ya hemos cubierto tu experiencia en el Formaviar. Y ahora espero que nos cuentes lo que sigue. En Formaviar, hasta el momento que me dieron una patada al culo. Hasta el momento ese. Y que después te han pedido disculpas. No te pido disculpas. Bueno, no. 10 o más, 15 años después me han invitado para que exponga. Bueno, a veces hemos hablado juntos. Bueno. Pero eso de haber sido votado de un día a otro, de un trabajo al cual he dedicado toda mi energía durante más de 10 años, me dio un choque grande, tan grande que el día siguiente estaba sin voz. Debía viajar a México para dar conferencias y no podía ni pronunciar una palabra. Eso te muestra el impacto afectivo y fisiológico que me provocó esta medida, bueno, de alguna manera arbitraria y personal. Bueno. Ahora, estaba fuera de una institución peruana, la cual frente a CNRS en Francia me podía apoyar para justificar mi presencia en el Perú. Y tenía que buscar otra institución que me acogiera y pidiera mis servicios. Entonces, hablé con el cura, el padre Joaquín García del Z, que en ese tiempo era vicepresidente del IAP, y le pregunté si hubiera un cupo de una tarea para mí en el IAP. Y él, como vicepresidente, siempre había defendido que el IAP debería incluir las ciencias sociales y dedicarse también a una investigación antropológica, social, etc. Pero lo que nunca he hecho, no tenía el personal, no tenía propósito ni siquiera, ¿no? Y el vicepresidente era muy amigo con la presidenta, en ese tiempo que era Yolanda Guzmán. Y él le propuso de contratarme para introducir la componente de ciencias sociales en el IAP. Y ella estaba muy consciente de esa laguna en el conjunto de los programas del IAP. Y en un evento del IAP en Lima me presentó a ella y creemos que nos caímos bien y aceptó. Bueno, aceptó, pero no había presupuesto en ese tiempo previsto. Esa era la segunda mitad del año 1997. Entonces he dicho, bueno, voy a empezar a trabajar con ustedes de manera voluntaria y luego veremos si para el año próximo pueden presupuestar un sueldo para mí. Y ella estaba de acuerdo.
me dieron una oficina y la idea era que yo colaborara con los diferentes programas del IAP, como el programa de pesquería, el programa de biodiversidad, el programa de forestería, etcétera. Y yo aportaba a todos uno de los proyectos que ellos tenían el punto de vista y el consejo frente a la población rural con la que estos proyectos trabajaban para mejor adecuar sus estrategias de trabajo de campo. Entonces yo estaba en esta oficina, pero nadie de los diferentes jefes de proyectos o programas se dirigió a mí. Nadie vino a buscarme para un consejo. Entonces yo decidí a redactar un planteamiento teórico práctico que justificara en el IAP mi presencia y que daba ideas concretas sobre lo que se podría hacer. ¿Cuál era la realidad de la población rural? ¿Y cómo habría que trabajar con ella? ¿Sí? Redacté todo un documento y al mismo tiempo eso me obligó a formular críticas a los proyectos de desarrollo del IAP que justamente no coincidían con mis recomendaciones, porque no se adecuaban a la realidad, a la lógica de vida de lo que después llamaban la sociedad bosquecina. Al principio no tenía nada claro el concepto de sociedad bosquecina. Eso era algo que, a fuerza de trabajar y analizar, logré acuñar y definir con los años. Entonces, esa primera propuesta la difundí entre los jefes de proyecto, los directores de programas, pero no tenía eco. Mi propio director, del cual dependía, que era un forestal, me dijo que no entendía. Sin embargo, yo me había esforzado a hablar no un lenguaje técnico antropológico, sino un lenguaje accesible. Aún así, como no se situaba dentro de la lógica de los proyectos y de la manipulación de la población en función de ciertos criterios de progreso, de aumento de ingresos, porque todo apuntaba a mejorar los ingresos de los bosquecinos, de la población rural. Este director del programa pidió que me trasladara a otro proyecto, porque no entendía lo que hacía, lo que proponía. ¿Te acuerdas quién era? Eso era Carlos Linares. Y después me trasladaron al PBI, el programa de biodiversidad, donde había mayormente botánicos, biólogos. Ahí estaba Lucho Campos Vaca. Con él me entendí y él admitió mis observaciones, críticas y era muy tolerante. Podíamos trabajar un poco. Pero en la práctica no podíamos aplicar nada en el marco de los proyectos existentes en el IAP. Entonces yo propuse proyectos
de mi propia inspiración. ¿Sí? Y este proyecto mío apuntaba al apoyo de las comunidades rurales, indígenas, y vinculado a una investigación sistemática sobre la situación sociocultural. Y ese instrumento de investigación, de cuestionarios y de sistematización de los datos elaboramos juntos con Juan Álvaro Echeverri de la Universidad Nacional de Colombia, con el cual estaba muy amigo, trabajaba también con los Huitotos, nos pusimos juntos, él vino a Iquitos y diseñamos el esquema de la base de datos y de los cuestionarios. El mismo año. No me recuerdo realmente los datos, pero eso era al inicio de esas actividades, creo que era en 98, por ahí, o más tarde, no me recuerdo muy bien. Entonces teníamos un proyecto que implicaba investigación y apoyo a las comunidades. Apoyo quiere decir responder a inquietudes y necesidades que las comunidades nos manifestaban en el transcurso de nuestras encuestas, sea en el campo de la deforestación, de la horticultura, de la pesca, etcétera, etcétera, lo que sea. Y ese programa empezamos a realizar en Mapiac, en una comunidad primero, y pensamos cubrir todas las comunidades de esta cuenca de manera exhaustiva, lo que al final no logramos a pesar de todos los esfuerzos, pero sí, la mayoría de las comunidades han sido documentadas de esta manera, documentados en sus aspectos censales, demográficos, de escolaridad, cargos, parentesco, toda la red de parentesco dentro y hacia afuera de la comunidad. En cuanto a vivienda, estructura material de las viviendas, relaciones con el Estado, en cuanto a cada familia, qué tipo de relaciones con el Estado tenía, se hablaba de los proyectos de apoyo, de las ayudas del Estado, hasta la participación en servicio militar, en elecciones, etc. Luego, ¿cuál era? Además de eso, el otro aspecto que investigamos. Genealogías. Genealogía. Ese era el primer capítulo censal. Horticultura y producción. Producción para el mercado, para el autoconsumo, etc. Horticultura, las estructuras, los patrones de siembra, los inventarios de las chacras y pumas, para ver la homogeneidad o diversidad de los patrones de cultivo. Era entonces una amplia gama de aspectos que queríamos registrar exhaustivamente, es decir, no mediante muestras, sino todas las familias de una comunidad. Así empezamos. Y en Colombia también, haciendo lo mismo, no en todos estos aspectos. Ellos, por ejemplo, no trabajaban la horticultura, que tampoco trabajábamos las relaciones con el Estado. Pero bueno, debía ser una base de datos binacional para poder al final cruzar y comparar los datos entre comunidades.
donde también hay Huitoto, pero ellos también trabajaban con ticunas, con yaguas, etc. En el trapecio amazónico alrededor de Leticia. Y bueno, eso nos daba en mi aspecto proyectos de apoyo a comunidades indígenas o comunidades rurales, el contenido, y nos ocupaba bastante. Teníamos que ir al campo, hacer las encuestas, etcétera, etcétera. Y eso no era fácil porque el Estado impone que solo puedes salir 15 días al campo, un viaje. Tienes que regresar y otra vez salir. Bueno, buscamos un arreglo con la administración, etc. Bueno, hacer posible estas 10 mayores, porque para mí la convivencia en la comunidad es la base de la intercomprensión intercultural. Tú no puedes decir 15 días con tu libreta de apuntes e investigar e interrogar sistemáticamente según un cuestionario, la gente apuntar. Eso no da resultados comprobantes. La gente que contesta cualquier cosa porque le fastidia la situación y se quiere deshacer de la situación lo más pronto posible. Pero en las estructuras del Estado ese trabajo de convivencia es casi imposible. Cuando, bueno, hicimos lo que pudimos, sin embargo, empezamos la base de datos, ingresar base de datos en computadoras, etc. Teníamos una colaboradora, la Erma Babilonia, que nos apoyaba. ¿Napoleón ya estaba? Napoleón, claro. ¿Napoleón qué apellido? Napoleón Vela. Vela. Erma Babilonia, ese era el pequeño equipo que lo creé. ¿Napoleón es economista? No, agrónomo. Agrónomo. Y Erma era forestal. Y así poco a poco aumentamos los datos. Luego vino otra colaboradora, la Violeta del Águila, que lastimosamente no era una persona muy seria. Se iba al campo, regresaba antes de la fecha y cosas por el estilo. Se acaba la vuelta. Sacaba la vuelta. Y a partir de 2005 entré en el programa DOBES. Hicimos un convenio con el Instituto Max Planck en Nimega y el programa DOBES, que quiere decir documentación de las lenguas en peligro, es el siglo en lengua alemana. Dime, un ratito, antes que continúes, ¿recuerdas cuando hacen la base de datos las comunidades en las que se recogieron datos? ¿O es una lista muy larga? No. Era Pucauquío Huitoto, Pucauquío Bora, luego era... A ver, Pucauquío, Huitoto y Bora es la misma unidad Todas comunidades vecinas. Están pegadas. Sí. Ya. Betania, luego Estirón, luego Nueva Esperanza, luego Puerto Izango, luego Nuevo Perú, luego Final Río Nuevo. Hasta ahí llegamos en Enam. Esa era la parte, Yaguasiaco. En el Ampiaco no podíamos subir e investigar más porque ya no tenía tiempo ni dinero, bueno, por otras razones que voy a hablar más tarde. Bien. Entonces volvemos a Max Planck. Sí, el día concluyó un convenio con el Instituto Max Planck para la documentación de lenguas en peligro. Huitoto, Bora, Resígaro y Ocaña.
Estas son las 4 lenguas de Nampiaco. Y ahí se juntó a nuestro equipo la Doris Fama, que ya anteriormente, para la cual había conseguido un dinero de la UNESCO para que empiece a estudiar la lengua huayna. Entonces la integramos en este equipo. Y sobre todo Frank Seifert, que era un poco el jefe de este proyecto ante Max Planck, que estudiaba el Bora y el Residuo. Y ahí teníamos fondos para hacer trabajo de campo, según el sistema europeo, donde te hacen confianza, te dan el dinero, tanto te pagan al día en el campo, y te hacen confianza, trabajas, porque no ocurre en el Perú. ¿Cómo organizaron ese trabajo? Bueno, fuimos al campo y cada uno fue a su comunidad y empezaba a documentar con video y con grabaciones el uso social de las lenguas. Se implicaba la documentación, luego se debía cortar sesiones sobre temas particulares, transcribir el discurso, traducirlo y explicarlo gramaticalmente. Eso era una cosa muy delicada. Bueno, tenías ya que conocer algo de la lengua. Si hubiéramos tenido que partir de cero, no hubiéramos podido avanzar como hemos hecho. Yo ya sabía de Toto, Doris ya sabía algo de Huayna. Pero el huitoto que tú sabías es el que se hace, el conocimiento que se hace a partir de la obra de Roy. No. No, aún no. No, sí tenía referencia a este trabajo que había hecho Gabriele Petersen sobre el dialecto Mutka, pero en el Nampiaco el dialecto predominante era Bue. Y yo mismo me había formado en el dialecto Munuca, en Colombia. Bueno, necesitaba adaptaciones, etc. Y Frank Seifert ya había estudiado en Colombia en Midaña, que es muy cercano al Bora. Un segundito, porque tal vez la gente que te escucha no lo sabe, ¿no? Pero estamos hablando de la familia lingüística huitoto, dentro de la cual está el huitoto, el Bora y el Huayna. No, el Bora no. Ah, el Bora no. Huayna y Huitoto. Huayna y huitoto. Y dentro del huitoto, Hay varios dialectos. ya. Entonces el dialecto predominante del Nampiaco era el dialecto Bue. El resígaro que Frank estudió, para el cual existía era una gramática de un inglés que había estudiado la lengua anteriormente, lo que le ayudaba, es una lengua arábica, pero como lo reveló luego Frank, muy marcado por influencias del Bora, a nivel inclusive de la gramática, no tanto a nivel de vocabulario. Y el Bora era muy cercano al Midaña, tenía que cambiar un poco estas cosas para empezar a estudiar y analizar el Bora. Una pregunta ahí, y cuando dices influencias del arawak es como una familia lingüística. Sí. Ya. Eran influencias del Bora sobre la lengua árabe. Bueno, ese era el panorama de las lenguas: filmar, transcribir, cortar sesiones, transcribir los textos, traducirlos, explicarlos, hacer notas gramaticales para explicar eso. Eso nos daba un influjo de fondos para hacer trabajo de campo, sin limitación de tiempo. Pero solo a estas personas que eran parte del programa. Para los otros miembros del equipo, como Napoleón, Erma, etc., eso
Allí ellos estaban sometidos a las reglas estatales. Bueno, en eso trabajábamos en el programa Dobles hasta 2009 que se clausuró. Y acumulamos una gran cantidad de material. El Instituto Max Planck donó un servidor allá donde podíamos almacenar toda nuestra documentación en Iquitos, fuera de la documentación que de todos modos iba a ser depositado en email en el archivo general del proyecto Dobles. Donde actualmente se encuentra. Sí, se encuentra. Y en Iquitos también. Y bueno, iba en paralelo lo que llamábamos la documentación sociocultural y la documentación lingüística, sociolingüística. Llevamos adelante paralelamente. No era fácil porque el ingreso de los datos a la computación, de los datos socioculturales, tomaba mucho tiempo y a veces Erma, que estaba encargado de eso, no podía resolver todos los datos que le entregamos, ¿no? Ahí había un poco de desfases y problemas. ¿Sí? Te dije que se terminó el proyecto Dobles que iba de 2005 a 2009, pero luego seguimos, porque teníamos material y teníamos que trabajar, transcribir, traducir, y seguimos haciendo. Hay un montón de materiales de este tipo, diferentes tengo. Yo sigo trabajando sobre estos documentos y todo, con el curaca de Pucauquillo, quien me hizo grabar sus conocimientos tradicionales. ¿Sí? ¿Cómo se llama el curaca? Alfonso García. Y bueno, Doris cuando vino allá en 2014 también seguía trabajando con Usocaina y transcribir. Hubiera podido escribir con tanta claridad en Napoleón, que me ilustraba diariamente esta lógica desquiciada de los burócratas comunitarios. Entonces él es yo diría, él es un coautor dialéctico. No ha escrito, pero ahí está. Sin él yo no hubiera escrito lo que he escrito. Bueno, es un acto de crítica también. También. Pero merecía ser nombrado como coautor porque le debía muchos aportes. A mí esto que tú acabas de explicar me recuerda algo que tú mismo dices en tu libro, ¿no? Tú de alguna manera, bueno, yo lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Que la idea, digamos, implícita en nuestra razón práctica que tenemos del lenguaje es una ingenuidad muy grande, ¿no? ¿Es verdad? Una ingenuidad. Ingenuidad. Muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que llegamos con la gente, le entrevistamos, nos dicen lo que tienen que decirnos de acuerdo a nuestras preguntas, transcribimos eso, analizamos y creemos que eso es lo que es, ¿no? Pero en tu libro tú aclaras muy bien la diferencia entre los valores ideales, ¿no? Y lo real, y lo que se da en la práctica. Y entonces en la diferencia, ¿no? En la brecha entre lo ideal y lo que es, ahí tú has encontrado, a través del método contrastivo, ¿no? Contrastando la sociedad urbana con la sociedad bosquecina, encuentras los significados, o los valores, ¿no? Las motivaciones, como tú las llamas, que de alguna manera están presentes en esta sociedad. Y el otro, para que poco hables de esto, y lo otro es que tú ya venías con una formación
que en algún momento cuando hablas de la cultura, ¿no? Hay un capítulo en el que hablas de la cultura específicamente, y tú mencionas pues estas 4 grandes categorías para describir una sociedad que a mí me son muy útiles, que son pues la sociedad como el universo de las relaciones sociales, ¿no? La cultura como el universo de las formas, lo que después viene la lengua, donde estaría el universo de las significaciones, ¿verdad? Y lo que sería pues el entorno, el medio, ¿no? El medio técnico, que es un concepto de Leroy Burhan, creo que se pronuncia. Eso tú ya lo traías en la cabeza. Sí. Y tú, de alguna manera, en el libro te ayuda a ordenar las cosas en esa forma, y esta concepción del lenguaje, que me imagino te viene de Humboldt, entre otros, también, ¿verdad? El lenguaje como actividad, ¿no? Y Bakhtin, la forma del enunciado, ¿verdad? Donde tú hablas de que siempre que un escribo que esté solo tiene un interlocutor. Creo que esto es lo que da forma al título también, porque tu título está revelando, por lo que acabas de decir, que una cosa es el escritor y lo que se le atribuye al escritor como obra, y otra cosa es en la práctica que ese escritor, si no hubiera tenido este interlocutor o este autor dialéctico, como tú lo llamas, no hubieras podido escribirlo, ¿verdad? Entonces, creo que hasta el título, los autores, de alguna manera están expresando este principio teórico, tal vez, del que tú habías partido. ¿Eso era lo que tal vez no entendía Napoleón y que después lo entiende? Sí, creo que lo entiende, porque yo le he dicho porque lo he puesto como cuadro. Ahora, una cosa que quería precisar, no es tanto la oposición entre el valor ideal y la práctica. Yo hablo de valor social ideal cuando hablo de los valores sociales, y cuando la gente afirma nosotros debemos comportarnos así, así, la realidad no es así. Eso es el valor social ideal, como lo profesan los indígenas, pues que sí. Lo que más importante tal vez para mí es que nosotros estamos en la comunidad y escuchamos lo que la gente nos dice, lo que nos pide, lo que piden a los ingenieros. Y luego se van los ingenieros o se termina nuestra reunión y observamos sus conductas. Y ahí vemos que entre lo que dicen y lo que hacen no hay coincidencia. Por eso les digo, los valores sociales no son un discurso. Los valores sociales son una interpretación de la contradicción entre conducta y discurso. ¿Bien? Porque la realidad es esa, la realidad es el hacer y no el hablar. El hablar es parte de la práctica, pero parte. Y no puedes reducir la interpretación de la sociedad bosquecina a partir de lo que la gente te dice. Eso es lo que pasa generalmente con los investigadores que van 15 días o una semana a investigar qué le dice la gente. Eso cae totalmente al vacío, porque no observan qué hace la gente, qué conducta tiene entre ellos, con el medio natural. Pero esto yo creo que se debe a que esto que ha llamado la praxis, que también ha llamado las conductas, en tu caso está partiendo de la concepción de Leontio, que es muy importante que se diga, porque yo he perdido una fotocopia de ese libro, no terminé de leer, pero de lo que me queda, de lo que tú hablas en el libro, entonces la actividad, y también hay otro concepto, la persona, ¿no? Persona y la actividad, ¿verdad? Esta actividad se divide, la actividad puede ser acciones, operaciones y fines.
Exacto. Eso es lo que a ti te ayuda a entender fines, motivaciones bueno, Dar cuerpo al concepto de actividad, ¿no? En la práctica. Y te ayuda, te guía en la observación, ¿no? ¿Qué vas a observar? La gente que va una semana de hijitos a investigar en la comunidad, después de un día, 2 días se aburre y ya no sé qué hacer, sabe qué hacer. ¿Verdad? Es que la formación es débil. No hay formación, no hay curiosidad, no saben qué observar, no saben problematizar. ¿Sí? Es que esa falta de rigor que yo le he sentido, el año pasado volví a dar mi curso de antropología jurídica en San Marcos. Y conversando con los chicos, porque también hemos usado Sociedad Bosquecina, me daba cuenta que en los últimos años en el Perú, por ejemplo, en la educación secundaria ha desaparecido el curso de filosofía. ¿Ah, sí? Y en la universidad no lleva filosofía. Creo que hay una que en sociología sí lleva, creo que un curso de filosofía. Sí. Pero en antropología no hay ninguno. Lo que hay es epistemología, que es una especie de, no sé, pues una revisión de varios autores epistemólogos, pero no propiamente de filosofía. Entonces, y cero lingüística, cero ciencias del lenguaje. Por ejemplo, no conocen a Humboldt. Digo, fue Humboldt el hermano del naturalista, ¿no? Del Alexander, sí, Wilhelm von Humboldt. Claro, él. Entonces, ahí hay una adolescente, ¿no? Porque además tú eres lingüista. También. Y un lingüista, si hay algo que tiene, justamente porque tiene que tener una especie de método para abordar la lengua, entonces, al aprender este método te ordena. Te ayuda a ordenarte y a entender que tú no puedes usar las palabras a la ligera, que tienen que tener... Ingenuamente. Exacto. Por ahí va, creo, o sea, esa formación que tú traías se manifiesta pues en tu mirada, en tu manera de entender la investigación, que aquí no nos formamos así. Sí, pero creo que el libro está escrito en lenguaje relativamente simple, que podría ser comprensible para gente que no haya estudiado ni antropología, ni filosofía, ni sociología, porque yo describo muy simplemente los conceptos, los defino, me parece. Bueno, vamos a pasar por alto lo de simple, porque yo creo que más bien es complejo y las cosas complejas no necesariamente quiere decir que la gente no las puede entender. Un acto, como tú has descrito, por ejemplo, soplar con la putuna un dardo, no sé cómo se llame en lengua, esta plumilla, para cazar un animal, no es un acto simple, ¿verdad? Es un acto muy complejo, que puede tener la simpleza de uno verlo y alguien sopla y caza un animal, pero eso tiene un alto grado de complejidad. Entonces a veces cuando usamos la palabra simple nos lleva ¿no? a desencuentros, no sé. No, yo hablo en cuanto a mis conceptos teóricos que estoy explicitando en un lenguaje que debería ser accesible a una persona medianamente culta, interesada, ¿no? Para los bosquecinos parece que es todavía difícil. Esa experiencia he hecho con los de Culuinsi, donde hemos estudiado sociedad bosquecina, que han vuelto a leer, dicen ya cuando la segunda o tercera vez lo leen ya lo entienden, pero necesitan familiarizarse más. Los indígenas o bosquecinos no tienen formación en lectura comprensiva. Les queda muy difícil leer y comprender. Pero, a ver, ahí hay una, no sé si una polémica, ¿no? Digamos, creo que ya hemos hablado de eso, es decir, que en los pueblos indígenas, en la sociedad bosquecina, prima la razón práctica, dirías tú. Y que como no tienen una relación distal con sus prácticas, entre ellas el lenguaje, entonces por eso es que no están habituados a pensar en una forma, porque eso es occidental. Bueno, los griegos lo hacían, ¿no? Pero bueno, los griegos pues justamente no son cualquier sociedad.
ni que por eso sean mejores, ¿no? Simplemente es Sí, su sí. manera de ser. Es otra civilización. Sí. Pero algo había que hacer para que la gente tenga acceso a instrumentos de reflexión que vayan más allá que su pensamiento cotidiano. El pensamiento cotidiano refleja la ideología dominante. ¿Sí? Y ellos toman por realidad lo que dice el discurso ambiental que le rodea. Es el discurso dominante. Y están influenciados por todo eso. Mi libro quiere introducir un cuestionamiento a ese discurso alienante y poner el dedo en la realidad bosquecina que justamente el discurso dominante no capta, ni el lenguaje que está a disposición de los bosquecinos. Ellos no tienen el vocabulario ni los términos para expresar su realidad propia. ¿No? Ese es el drama mayor de la situación de dominación, que quita a la gente todo medio de reflexión sobre su propia situación. Y eso de hacer reuniones, de debatir, de hacer, ¿cómo se llama?, papelógrafos, ¿sí? Todo eso se muerde la cola, ¿no? Moverse dentro del discurso dominante. Nada más. No fomenta ninguna posición crítica, ningún descubrimiento de sí mismo. Creo que eso es lo más difícil de aceptar para el bosquecino, que él debe descubrirse a sí mismo. Pero, bueno, algún día podremos explicarlo eso históricamente. No, claro, con la introducción del castellano, la actividad misionera, Te digo porque, la escuela que no enseña la lectura comprensiva y crítica, etc. Todo eso contribuye a esta situación. ahora, regresemos al marco. Hay una parte del marco de la cual no se ha hablado, y es de que, si bien es cierto, este marco general, dentro del cual cada pueblo bosquecino va a ser una variante, ¿no? Y por eso Cada comunidad. o cada comunidad, ¿verdad? ¿Cómo explicamos que el radio, digamos, si el radio, digamos, en el que se puede aplicar el marco general que llamamos sociedad bosquecina, puede llegar hasta lugares tan alejados como Chiapas, por ejemplo? Yo a veces me he puesto a pensar, y aquí dejo mi pregunta, cuando leí el libro del antropólogo Latra, ¿no?, que se llama El Alto Amazonas, cuando él se refiere a lo, como él, bueno, no antropólogo, arqueólogo, ¿no?, cuando él se refiere a la cultura proto-arahuá, que ubica su nacimiento en el Río Negro, ¿no?, en Brasil, y dice algunas características, digamos, de la evidencia arqueológica que se ha encontrado, entre ellas lo que en México se llama el comal, ¿no? También los colores de la arcilla, creo, y también la relación de los colores que hay en la arcilla de la evidencia cerámica. Por los colores también ¿no?, hacen clasificaciones. Y también explica hipotéticamente cómo es que esta población originaria se fue distribuyendo en un amplio radio del territorio amazónico por la manera en que se iban creando nuevos pueblos, que hasta que llegan a tener un límite demográfico, y entonces luego, ¿no?, viene la diáspora, etc. Yo me pregunto si esto, que es un basamento arqueológico, podría ser parte de la explicación que el concepto de sociedad bosquecina pueda llegar a ser entendido hasta por gente de Chiapas, de tzotziles, ¿no?, centales, y el tercero se me olvida, que son los chol. ¿Cómo
es todo eso? Bueno, cuando yo fui llamado a partir del 97 a trabajar con poblaciones mayas de Chiapas, yo me fui y en mi discurso pensaba pisar sobre brasas. No sabía dónde meter mis pies. Si lo que iba a decir en base a mi experiencia amazónica iba a caer bien, a ser asequible o no. Y ahí tuve la gran sorpresa que sí, que los conceptos que utilizaba para la sociedad bosquecina amazónica también estaban significativos para los mayas. Por ejemplo, el concepto de societureza, la unidad sociológica de seres humanos y seres de la naturaleza. No había ningún problema en Chiapas. Ese conceptito de naturaleza me llama mucho la atención porque leyendo a Canguilhem, cuando Canguilhem explica la manera en que los antiguos griegos representaban la enfermedad, dice que para los griegos la naturaleza era el equilibrio de todas las cosas. O sea, no eran las plantitas y los animales, sino era el equilibrio de todo. Eso era la naturaleza, ¿no? Hoy en día cuando decimos la naturaleza es lo que está separado de lo urbano, ¿no? Y bueno, ahora cuando tú mencionas naturaleza, claro, en la acepción que tiene hoy en día, de lo que ya hay un contrabando, ¿no? Porque basados en esta concepción de la naturaleza, los antiguos griegos concebían que la enfermedad estaba en todos lados. Es decir, en cualquier punto donde se rompiera el equilibrio, estaba el enfermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso es que vivían, de alguna manera, dice el autor, obsesionados por el equilibrio general de todas las cosas. A diferencia, creo, de los egipcios, que tenían una manera de representar la enfermedad entendiéndola como algo que partía de adentro del ser humano, ¿no? De ahí viene la concepción microbiana, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. A lo que voy es que aquí la naturaleza, cuando tú dices societureza, la relación sociológica del hombre con la naturaleza, la estás usando en un sentido absolutamente urbano, como se entiende hoy en día, y no en esta concepción que probablemente la podríamos encontrar en la sociedad bosquecina. No sé si exista algo parecido, que la sociedad bosquecina tenga algún concepto, por ejemplo, los Huitoto, algún concepto para denominar ese entorno en el que viven, donde todo está en equilibrio. ¿Existe algo así? La palabra equilibrio O naturaleza, o hay habido algún equivalente, han encontrado cuando, por ejemplo, cuando han mencionado ahora en Curuinsi, cuando has trabajado con los sabios, Huitoto, acerca de estos temas, ¿en algún momento han trabajado este asunto de cómo decir en Huitoto la naturaleza o el equilibrio ecológico, esas cosas? ¿Hay? así directamente no se puede traducir. La enfermedad, eso estaba trabajando últimamente con don Alfonso cuando trabajamos sobre el tabaco. Dentro de este discurso ritual sobre el origen del tabaco y sus efectos, lo que llamaríamos la naturaleza es algo hostil y malo, es cutipo. De ahí vienen las enfermedades. Los animales, ciertas plantas, cultivan, provocan enfermedades. El tabaco nos identifica la oración oscura. El tabaco identifica la enfermedad y la oración. ¿Y la oración qué es para ellos? La oración es una oración. ¿Qué es para ti una oración? Es un catálogo de
justamente animales que no tienen, por ejemplo, hay cuando tienes una diarrea fuerte, etc., el Q-tipo en la oración tiene una fórmula que se repite y que enumera todos los animales que nunca tienen diarrea para conjurar sus energías en beneficio del enfermo. ¿Sí? Apaga tu cojudez. Está apagada la cojudez. Cojudeza, dicen allá, cojudeza. Y no te lo pongas ahí, que no te hace bien, ponlo por acá. Entonces, hay conceptos así como Q-tipo que abarca toda la naturaleza. Ya estábamos en la oración, que la oración es una enumeración, dices tú ya. Bueno, ya me quedó claro, pero volvamos a lo de societureza, ahí estábamos, ¿no? Que cuando tú llegas a Chiapas, interactúas con ellos, te das cuenta, por ejemplo, que el concepto de societureza, ellos pueden entenderlo. Sí, el concepto de pedir, perdón, de pedir a los dueños de los recursos que le propician sus recursos, animales, buena cosecha, y se hace una ofrenda. Eso también hay en la Amazonía. Esta actitud de reconocer que la naturaleza tiene un dueño, no es de nosotros, tiene un dueño. Entra en mi tesis también. Y con los dueños hay que negociar, hay que pagar, allá se paga. Sí, endulzar su mente y ofrenda, ¿no? Como dicen ya, hacer ofrendas. Y cuando cosechas, la mitad, bueno, así antiguamente, la mitad, se lo vuelves a ofrendar. Sí. Bueno, en la Amazonía no es tan extremo, pero... Imagino que aquí ya tampoco, pero así lo recuerdo. Debe ser simbólico. Bueno, entonces comprendían el concepto. Sí comprendían de lo que estábamos hablando, de la relación social con los recursos, los seres de la naturaleza. Y que eso es importante para la salud. Ya. Entonces estamos diciendo que hay una doble coincidencia. Por un lado, tu marco es lo suficientemente amplio para que pueda abarcar, pero por otro lado, yo diría el medio técnico, porque en la verdad yo también he estado, no en Chiapas, bueno, también he estado en Chiapas, pero sobre todo en Tabasco, y siempre me ha parecido maravilloso cómo la gente encuentra las mismas soluciones técnicas. Por ejemplo, estas trampas para cazar el camarón de río, que allá le llaman piguas, ¿no? Son unos grandes, que es una especie de trampa que la encuentras muy parecida aquí. ¿Ah, sí? Claro, es una trampa en la que entra la pigua, después ya no puede salir, ¿no? Como una, la ponen. O por ejemplo, ya en México desaparecieron, pero las malocas. Obviamente que la construcción de las casas, tal vez el trenzado de las, cada quien tiene su propia simbología, pero tú lo ves y lo que allá se llama melguano, aquí tiene su nombre que es muy parecida, esta hoja con la que se hacen los techos, ¿cómo le llaman aquí? Irapay. Entonces, el medio técnico también, porque claro, si estuviéramos, yo no sé cómo funcionaría eso en el África. ¿Quién sabe? No sé, de repente se diría, no sé. Pero por lo menos aquí siempre me lleva la pregunta el medio técnico y lo que
lo que sí me ha dejado absolutamente sorprendido, que creo que te lo comenté y que ahí nomás lo hemos dejado, a mí me gustaría algún día, no sé si podrá hacer una investigación, el juego de pelota. Eso sí, yo pensé que el juego de pelota solo era maya. Pero cuando Mauro, no sé si tú lo has entrevistado sobre eso, cuando él habla de las fiestas que celebraba su abuelo, y me acuerdo que yo le pregunté, cuando un día que estábamos conversando, dijo que su abuelo se podía transformar en tigre, ¿no? Ya, comencé, yo me acuerdo que le invité y dijo, bueno, mi abuelo también celebraba otras fiestas, y mencionó una que no dijo el nombre, pero dijo algo así como el juego. Y cuando yo le dije, ¿qué juego? Dijo la pelota. Y le digo, ¿y es una pelota de qué? Pues de caucho. Y se jugaba con el pie, ¿no? Me dice, no se puede patear con el pie, creo que rodilla, codo y hombro, creo. Algo así dijo, entonces, pero también mencionó algo que ya sí me dejó sorprendido, me dijo, en este tipo de juegos se puede perder la vida. Hasta ahí quedó, yo quedé, bueno. Entonces vuelvo a lo mismo, digo, bueno, tienes el marco general, Sociedad Bosquecina, y tienes un medio técnico variable, pero que nos lleva a pensar, a mí me lleva a pensar en el Roald Burham, cuando él tiene un libro que se llama La Prehistoria, donde al comienzo del libro vienen las 1800 fuentes que utiliza con datos arqueológicos de todo el mundo, creo, ¿no? Incluido el Perú. Y entonces, él ahí menciona cómo esta herramienta prehistórica para quebrar otras piedras y hacer de lo que se llamaría un útil, ¿verdad? Aparece simultáneo, no es que apareció en un lado y después fue, ¿no? Hubo una difusión, no, aparece al mismo tiempo, lo cual nos llevó a pensar alguna vez, no sé si tú recuerdas, de que el uso de la materia a las finales, en la medida en que uno hace un uso intensivo de una materia o de una sustancia, encontrar las mismas soluciones. Porque el material determina el tipo de acción sobre el material y el tipo de herramienta más eficiente de esta acción sobre el material, ¿no? Bueno, en algún momento tendremos que despejar. Por eso te decía yo el asunto del arqueólogo Yatra cuando habla de los proto-Arawak, porque es muy probable que el proto-Arawak haya llegado por lo menos hasta Centroamérica, porque el Río Negro a Centroamérica, en el mapa al menos, se ve como que podría haberse extendido, ¿no? Bueno, los Arawak estaban en las Antillas. Pero bueno, yo no tenía pretensiones de esta índole. Yo modestamente quería caracterizar la sociedad bosquecina amazónica. Tenía luego la sorpresa que el marco teórico también funcionaba en Chiapas, que también es en parte por lo menos una sociedad bosquecina. Entonces, no he profundizado más, pero con ellos podríamos, por ejemplo, hacer un taller sobre el contenido del Convenio 169 e ilustrar los conceptos con situaciones vivenciales de la comunidad. Y yo, tomando las situaciones que conozco en la Amazonía, les propuso que eso también había en su sociedad. Y entonces dijeron, sí, es lo mismo. Entonces, no me sentía intruso aportando un cuerpo ajeno en Chiapas a la gente, sino también funcionaba la concientización de lo propio. Sí, nosotros somos así, ese es lo propio. Tú sabes que el Convenio 169 habla
siempre de lo propio, pero nunca dice que es lo propio. Y eso es lo que yo me propuse con el libro, para decir, lo propio de la sociedad campesina es eso, con estos valores, estas conductas, estas técnicas, ¿sí? Para que lo propio se vuelva un concepto manejable en el debate con los promotores, con los políticos, con los desarrollistas, para que puedan afirmar concretamente lo propio como algo concreto y no como algo simplemente genérico propio. ¿Sí? Porque, como dije, no tienen el vocabulario para enunciarlo. En la escuela no se habla de los valores sociales, ¿no? Que se practican todos los días en la comunidad. Eso no aparece en ninguna escuela. De ahí que la gente está muda cuando tiene que hablar de lo propio. Ya hablan de sus costumbres, de sus tradiciones, de su sabiduría. Pero ¿en qué consiste la sabiduría? ¿No? Será muy difícil de definir. Bueno, y en tu trabajo con Curuyín, si más o menos podrías decirnos algunos rasgos de cómo entienden lo propio. No, justamente. Ellos aprendieron conmigo, a través del marco teórico de sociedad campesina, lo que podemos llamar lo propio. ¿Y cómo lo han procesado? Sí, ¿Qué tipo de ejemplos? Dando ejemplos, ¿no? Dando ejemplos sobre la solidaridad laboral, ceremonial. Yo les daba la palabra y más o menos lo que abarcaba, y enseguida ellos podían decir, sí, así hacemos en estas situaciones y estas situaciones. Entonces, vinculaban su experiencia vivencial con el concepto. Y con el concepto podían referirse a una práctica suya. Eso es también parte del método inductivo. O sea, digamos, en la base de tu libro Sociedad Campesina también está el método inductivo intercultural. Sí. ¿Y en qué ha consistido? Bueno, justamente en mostrar que hay prácticas, conductas que podemos describir y que podemos luego categorizar, nombrar con un término más genérico para evocar estas prácticas e identificar eso como una práctica propia, pero ya la práctica tiene un contenido enunciable para ellos, porque pueden decir, en esta situación hacemos así, hacemos así. ¿Sí? Eso hemos experimentado en el formación, bueno, con la Pucuna, por ejemplo. Lo que tú dices es complejo, pero justamente el método inductivo nos lleva a explicitar los conocimientos implícitos en las herramientas y en su uso. Cuando digo la Pucuna es un pistón, y puedo decir, el pistón también funciona en el pequepeque, es decir, la técnica indígena ya descubrió un principio mecánico que ahora existe también a nivel de las herramientas modernas.
Pero eso hubiera sido imposible si tú no hubieras sido lingüista. Posiblemente sí, posiblemente. Porque como la lengua es nuestro mundo, entonces, ahora, a mí lo que me inductivo es una palabra que tal vez no has profundizado lo suficiente cuando has hablado de estas cosas. Intercultural lo entiendo como más o menos tú lo has explicado en tu libro Sociedad Bosquecina. Intersocietal. Bueno, intersocietal, intercultural, intersocietal, ese espacio entre los dos que nace de una intercomprensión y también de un esfuerzo por crear comprensión sobre cosas, es algo que creo que todavía no se entiende muy bien. O sea, la gente piensa que intercultural es juntar en un panel a, por ejemplo, a personas que provienen de sociedades bosquecinas distintas y cada una habla, la gente las escucha y dicen que eso es un evento intercultural, ¿no? Pero yo siempre digo que para que sea un evento intercultural ahí le falta algo, ¿no? Le falta esta relación, ¿verdad?, intersocietal, como la llamas, de intercomprensión, que lo que va a dar es un producto nuevo, que no es ni de este lado, ni del otro, es algo que no existía antes y que se da por la suma, o más que la suma, es la, no sé cómo llamarlo, ¿no?, pero este crisol, ¿no?, donde se juntan. Entonces, tendrías que explicar mejor eso de inductivo. Pero un evento intercultural que reúne representantes de diferentes pueblos que hablan y exponen, no tienes ningún control sobre lo que cada uno entiende. ¿Entiendes? Ese es el problema. Cada uno cree entender y hasta cierto punto entiende. Pero ¿qué hace con eso? Ellos también son. Entonces eso ya decimos, ¿no?, que hay rasgos genéricos comunes, entonces a ese nivel se entiende. Pero tal vez podría servir aquí como ejemplo la práctica misma de la sociedad bosquecina en general, por ejemplo en lugares como Pucaurquillo, o ahí donde han estado, en el Apillacu, ¿no?, donde en las fiestas se juntan miembros de diferentes pueblos que hablan diferentes lenguas y que ellos de alguna manera nos han antecedido en esta relación intersocietal, podríamos decir, o sea que ya existía, o sea, ellos ya lo habían inventado antes de que lo descubriéramos en el mundo urbano, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo pienso que Bora y Toto Caino son parte de la misma sociedad. Aunque los Boras son una familia lingüística distinta, Sí. ¿no? Dices, ya. Y las fiestas son eventos multilingües, donde cada pueblo que participa canta en su lengua. Eso no quiere decir que los otros entiendan. ¿Sí? ¿Y entonces? Entonces, pero así es la fiesta. Lo importante es que haya participación y que cada uno afirme su manera de cantar y bailar, su lengua. Entonces dirías que es un fenómeno más o menos reciente, No. ¿o es muy antiguo? Eso es antiguo. Ya. Y antiguamente el dueño de la fiesta debía tener a la derecha, a la izquierda de alguien que traduzca los cantos, porque los cantos muchos hacen alusión o críticas al dueño de la fiesta. Lo hemos visto. Y él tiene que reaccionar, o distribuyendo tabaco, gritando, etcétera, ¿no? Entonces necesitaban traductores para poder comprender. Pero antiguamente había mucha más gente bilingüe, o hasta trilingüe. Hay hoy en día, conozco dos señores que son cuatrilingües, español, Ocaina, Bora y Vitoto. De repente este tipo de personas son las que pues ayudaron
los que llegaron del mundo europeo, ¿no? Que se encontraron con gente que les ayudaba a traducir. O sea que ya existía una práctica en la que habían personas que tenían el don de lengua, como se le dice, ¿no? Tal vez. O como, bueno, claro, no nos vamos a poner a especular sobre el siglo XVI, pero lo que quiero decir es de que ya esta práctica de ser trilingüe o las lenguas que sea ya habían. Yo creo que en la sociedad indígena el bilingüismo, el trilingüismo, etc., ha sido algo muy corriente. El monolingüismo más bien es algo más reciente. Bueno, hay todavía personas que solo hablan bora y muy mal castellano, etc. Eso también existe, ¿no? Depende también de las lenguas. Es decir, que lo quedan dos personas que hablan fluidamente. Tercera murió hace un año o 2 años. Y el Ocaña va para ahí también, ¿verdad? Ocaña también está en esta tendencia. Sí, hasta el Bitoto, los jóvenes no hablan. No hablan. Pero bueno, nosotros justamente en Culuinchi tratamos de reanimar la lengua. Yo doy curso de gramática y la gente comprende. Y cuando son interesados, pero cuando son jóvenes que asisten y no les interesa, no comprenden ni Michi. Pero la gente interesada comprende. Comprende qué cosa es un sufijo, comprende qué cosa es una clase de palabras, qué cosas son funciones gramaticales, y cómo son los marcadores, etcétera, etcétera. Se puede explicar de manera simple y a partir de un texto que traducimos, identificamos los elementos y mostramos que funciona. Tiene, ¿no? No es difícil, pero necesito un mínimo de motivación de parte de los que asisten a estas clases. Y con el tiempo empiezan a utilizar estos conocimientos para formar oraciones, ¿no? Ya, entonces, podemos decir como, haciendo una especie de resumen, entras allá, trabajas de voluntario, un tiempo después, tal vez un par de años o 3, tienes ese financiamiento de DOES. No, también tenía un sueldo de IAPA para el segundo año. A partir del segundo año comenzaste a tener un sueldo. Contratado. ¿Sí? Y de ahí viene digamos, trabajo intensivo de campo, alimentar la base de datos que habías hecho. Dos bases de datos. Que habías iniciado con Juan Echeverry, Leticia, que era la Universidad de Leticia, y vas escribiendo el libro. Lo terminas, se publica, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de esa época? De las relaciones laborales más o menos has hablado, la incomprensión con los directores de programas, el desastre de la delincuente. Claro, pero hay que decirlo por su nombre, ¿no? Virginia Montoya. ¿Y en qué estamos ahora? En el IAP. Porque tú has vuelto a ser voluntario, ¿desde qué año? Desde 1912 o 13. Bueno, cuando salió Delincuente, ellos descubrieron que no podía tener contrato con el Estado porque no era peruano. Había una nueva legislación, no sé qué. Entonces me quedé sin sueldo y seguía colaborando como voluntario. Pero yo me acuerdo porque yo estaba en el IAP contigo, que en
diciembre del año 2013 tuviste que sacar todas tus cosas del IAP y no te dejaban entrar. Sí, Eso, eso sí, para mí fue un choque muy... sí. Cuéntanos eso. Bueno, no me explico por qué, porque creo que de alguna manera, cuando no renovaba el contrato de Tomás, había como Y el mío también. tú al mismo tiempo, sí, claro. Había como una tendencia de desmantelar Sociediversidad, de hacerlo desaparecer. Y como yo era el creador de ese programa en uno de los pilares de los proyectos, etc., para debilitar definitivamente el programa, me querían, bueno, alejar con el argumento que ya no tengo estatus oficial y no podía ser personal de IAP. En el IAP había también manejos internos que para mí no son muy transparentes, pero... Pero dime, ¿cómo queda el asunto entonces con el proyecto DOVES, que bueno, que ya no existe como proyecto de que financie cosas, pero que ahí tienen un archivo, hay un acervo? ¿Cómo queda eso, por ejemplo, porque el escritorio ya no está? Tú estás de voluntario. ¿Eso es un producto muerto? Eso es mi preocupación. Yo he dicho a Javier Macer, el actual director, mire, Torres es responsable de toda la documentación locaina y ha trabajado con un pequeño equipo de 2 locaina que ingresaron los textos en la computadora, traducían, etc. Aquí están los cuadernos que falta ingresar. ¿Quién va a hacer? Eso ha sido una inversión de pérdida. ¿Te das cuenta? Le dije. ¿Quién va a asumir eso? Ya, así es. Ya, perdemos eso. ¿Qué? La gente es muy insensible sobre la construcción a mediano o largo plazo de un trabajo de documentación con especialistas profesionales. Porque además hay que decir a la gente que no sabe que no solamente son muy pocos Ocaina, sino que lingüistas que puedan estudiar el Ocaina, solo ella. Sí, pues. Sí, exacto. Pero más que pensando en la investigación, lo que la gente no está pensando es que atrás de eso hay personas. Sí, pues. Claro. Y especialistas. Claro, especialistas como el caso de ella y en el caso de la lengua y su praxis, personas, un pueblo. Sí, pues. Y que al no recuperar esa lengua, lo que no está haciendo es liquidar al pueblo. Por eso es que el defensor del pueblo, el año pasado, le mandó una carta. O sea, la Defensoría del Pueblo manda una carta porque la ley de lenguas que se ha publicado, que se ha promulgado, perdón, no tiene reglamento. Esa es siempre la trampa, ¿no? Y entonces él dice que en las últimas décadas han desaparecido, creo que 34 lenguas. Menciona un número. ¿Así tanto? Sí, es impresionante. Bueno, por lo menos el número. Tú sabes que los criterios para clasificar las lenguas pues cambian o tienen sus... Bueno, ahora está bastante confuso. Porque en el último censo, ¿tú has visto el último censo indígena cuando hacen... Ahí inclusive aparecen lenguas que antes no se habían reconocido como tales y no me acuerdo cuáles son, pero ahí aparecen ahora a partir de un argumento lingüístico, me imagino, nuevo, ¿no? No sé. Puede ser. Sí. Bueno, entonces, DOVES... No, DOVES debe seguir, yo... No, claro, debe seguir, pero actualmente quedó de lado, congelado. Yo sigo trabajando para los trabajos que hago con don Alfonso es para enriquecer la base de datos de DOVES también. Pero tú ya no percibes de DOVES nada. No, sí. No, nada. Ni del ya, porque eres voluntario. Ni del ya, porque... O sea, que lo haces por amor a la música. Así es, exactamente. Sí, y hemos descubierto que ese material finalmente, en este marco de Kuruwinski, que
que se descubrió hace pocos años cuando se formó la Marroca Bitoto cerca del Yap. Era un material valioso para reanimar la lengua con los mismos hablantes que ya no hablan. ¿Sí? Entonces, todo eso son instrumentos útiles para la sobrevivencia de las lenguas, ¿no? Pero el presidente del IAP, el gerente, todo eso no sabe, no le interesa, no le importa. ¿Qué dijo el presidente? Lo que tiene que hacer usted es para que la gente coma. O que se cree alcalde. Yo digo, esa es ¿Cómo se llama? Kenneth Reati. Kenneth Reati. ¿Tú crees que esa es la tarea principal de una institución de investigación? No sé, es del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, esa es seguramente la tarea del PRONA, lo que fue el PRONA, ¿no? Ellos sí tienen la obligación de dar de comer, pero un investigador no, pues que ellos no entienden, ellos piensan que el IAP es una municipalidad. Y eso es curioso porque cuando él hacía su primera reunión en el IAP con todo el personal, cuando asumió el cargo, dice, nosotros somos una institución de investigación. El desarrollo es asunto de las instancias estatales, del gobierno regional, etcétera, etcétera. El IAP no es una institución de desarrollo, sino de investigación. Y unos meses más tarde, había cambiado su camisa, no sé. Eso también es curioso, cómo una persona de ese nivel puede cambiar. La ideología dominante, se le llama, ¿no? Sí, Y entre otras cosas está permeada por la corrupción. Porque tiene que dar cuenta al Congreso de lo que hace el IAP y de ahí le critican porque no hace eso, porque no hace eso, porque no hace eso. Y creo que no sabe defender el aporte de la investigación como tal. No tiene las herramientas intelectuales como para defender la investigación como tal. Entonces simplemente acepta los reproches y luego los repercute sobre eso. Ahora, vayamos a otro aspecto del libro. Hay una parte en la que tú hablas, y esto es muy importante para el momento en que vivimos. En este momento estamos viviendo una situación en la que los conflictos ambientales se van a agudizar. Se están agudizando, bueno, se vienen agudizando hace mucho tiempo, pero digamos, el Baguazo fue un claro ejemplo de esto, y ahora Pichanaki, ¿no? Y hay otros más que, bueno, Conga también explotó, no obstante que explotó y que metieron miles de dólares. Me imagino no salió selecto su candidato y salió Santos, que está en la cárcel, y que desde la cárcel no ha podido asumir la presidencia regional, pero ha ganado con más del 40% de la votación, lo cual es muy alto. Y este jefe de gobierno regional. Claro, el presidente regional, el que ha asumido es el vicepresidente, porque él está detenido, no obstante que no debería estarlo, supongo. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. El asunto es que los conflictos ambientales están ahí. Y tú tienes un capítulo en el que hablas sobre la democracia activa y la confrontas con la democracia como se da, digamos, en nuestro sistema político. Y haces un análisis de cómo las decisiones desde el nivel, digamos, pueblo, comunidades, comunidades, en las sucesivas segmentos jerárquicos que tiene esta organización nacional, ¿verdad? Que en este caso sería IDC, me imagino, tú ahí haces una crítica, ¿no? Háblanos de esa contrastación que has hecho entre lo que tú llamas la democracia, por un lado, que es la que nos gobierna, y lo que llamas la democracia activa, como es practicada en las sociedades campesinas. Yo digo que la democracia representativa que conocemos siempre es corrupta. No hay democracia representativa sin corrupción. Porque necesitas
mayorías, para conseguirlos tienes que comprar los votos. Y el que más fondos tiene, impone su voluntad a través de los votos mayoritarios. La democracia activa es la que se practica en la vida diaria de la comunidad, donde cada uno respeta la autonomía y libertad del otro. La autonomía y la libertad. ¿Y cómo entienden la autonomía? La autonomía es que cada unidad doméstica tiene sus propios medios de producción, no depende de otro. Y la libertad es que tiene el dominio pleno sobre su tiempo y sus actividades que quiere desarrollar día con día. Esa es libertad. Ahora, entre estas personas existen por grupos lazos de solidaridad que matizan este egocentrismo de la unidad doméstica, que digo que introduce una tendencia anárquica, ¿no? Como cada uno hace lo que le parece. Ahora, la democracia es justamente el ajuste de los intereses egocéntricos a los intereses grupales.